que tu peux être crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la Y lune? mientras la amenaza que el cielo va reflejando con nubes negras, con un viento que ayer tuvo ráfagas de más de 70 kilómetros por hora y que parece va a volver a condicionar durante el fin de semana a la ciudad, con un alerta meteorológico para la provincia de Córdoba, para toda la provincia de Córdoba, que ha dado a conocer el gobierno provincial, en el que se esperan tormentas severas viernes, sábado, domingo, con lluvia y granizo, con la posibilidad de caídas de hasta 100 milímetros en algunos lugares. Bueno, es toda una señal de alerta, ¿no? Parece que la tormenta está ahí, a la vuelta de la esquina, y que forma parte de una profunda preocupación, ojalá que no genere los condicionantes que otras tormentas similares han provocado. Pero donde parece haber muchos nubarrones es en la educación. Voy a plantear un dato y después vamos a ir abordando otros aspectos que va reflejando la docencia en la Argentina, pero que me parece que es muy gráfico para comprender el lugar en el que estamos. Hay mucha preocupación en la universidad local, mucha preocupación, por el escaso interés que hubo durante las últimas jornadas de puertas abiertas para los profesorados. En algunos casos hay profesorados en los que no hubo ningún alumno o alumna inscripta en la JUPA, ninguno. Nadie que dijera, tengo el interés de ser profesor de, ¿no? Y esta es toda una señal de lo que está ocurriendo con la educación en la Argentina. Porque empezás a preguntarte, ese lugar de prestigio que garantizaba una vida medianamente de clase media, con un respeto social, ¿dónde quedó? ¿No? ¿En qué lugar lo han dejado? Sumamos a la licenciada Yanina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo? Muy bien. Quería partir con ese dato, Yani, porque me parece que es toda una señal social de lo que está ocurriendo. Cuando uno logra trascender incluso porque podríamos decir, bueno, es un problema de la Universidad de Río Cuarto por el contexto económico y social. No. Voy a dar otro dato más. Bien. Un informe de Argentinos por la Educación confirmó una retracción en la cantidad de estudiantes inscriptos en institutos superiores de formación docente, ¿no? Entre 2015 y 2024, la matrícula cayó un 5%. Hay 16 provincias que vieron retroceder sus matrículas, pero fíjate los porcentajes, ¿no? En San Luis cayó el 52%. En Río Negro el 50%, lo mismo que en La Pampa. En Catamarca el 45%, en Santa Cruz el 40%. Es decir, en 10 años, 9 años, un desplome de más de la mitad de las matrículas de los interesados en hacer algún tipo de profesorado. Y en la Universidad de Río Cuarto es toda una referencia, ¿no? Sí. Porque cada vez menos los chicos eligen la docencia como camino. Sí. Creo que estás reflejando ahí y poniendo en contexto toda una problemática nacional, no solo local. Me hace pensar en esto que decías, en lo que refleja, que es más que un indicador. Porque la pregunta es ¿por qué no se está eligiendo? ¿Qué implica ser docente hoy? ¿No? Yo creo que no ha perdido el prestigio ni todo esto que tiene que ver con la representación social, pero ha perdido la variable del ingreso económico y hoy los jóvenes se replantean esa cuestión. No es menor. Quizás en otra época no nos planteábamos eso, solamente pensábamos en términos vocacionales y que me gustaba esa carrera y uno la pensaba y la hacía. Pero ahora se ponen todas las variables en la mesa porque también se discute eso en la familia. ¿Qué vas a hacer eso si te vas a morir de hambre? Y hoy la docencia en todos los niveles está totalmente desvalorizada, no solo en términos económicos, sino también yo creo que ser docente hoy es un trabajo muy complejo y que ha corrido hasta del objetivo pedagógico que tiene el docente en la función en el aula, y hablando en todos los niveles, ¿no? Lo que sucede, Yani, a mí me parece es que es muy difícil abstraer esta realidad de los docentes de la matriz económica. Lo planteo por dos ejes. Primero, porque ha habido un desfinanciamiento sistemático de la educación profundizado en determinados gobiernos, ¿no?
Y cuando hablo de un diferenciamiento, porque te dicen, bueno, pero aumentamos los recursos en determinados lugares, pero ese aumento que pudo haber en algún momento no acompañó todos los cambios y transformaciones que la educación debía realizar, ya sea por la vinculación de los chicos con la tecnología, porque por el deterioro de las infraestructuras, porque se necesitaban más colegios, porque hay mayor cantidad de niños que pueden o adolescentes que necesitan acceder a una educación. Y por el otro, porque en los últimos años, y esto podríamos hablar hasta de décadas, a ver, lo pienso sobre todo, no quiero irme tan lejos, pero desde los 90, cuando apareció la Carpa Blanca, frente a lo que era la embestida de Menem contra la educación, el neoliberalismo contra la educación, es que está muy relacionado el debate público de los docentes a su salario. ¿Sí? Cuando deberíamos estar discutiendo otros aspectos, ¿no? de la educación, muchos otros, naturalmente que tienen un sentido social, colectivo, que definen la vida de cada uno y de cada una de nuestras niñas. El problema es que, como el deterioro es tan profundo en lo salarial, es un punto de partida que te condiciona todo el resto. Totalmente, pero es que está bien que condicione todo el resto, porque no vivimos del aire, vivimos en una sociedad donde necesitamos ingresos para poder subsistir y cubrir necesidades, pero esto que vos decís no me parece mal, porque digo, creo que el último congreso, estoy pensando ahora, pedagógico, fue en los 80, mirá lo que te estoy hablando, que discutimos verdaderamente en términos educativos a nivel nacional, en todos los niveles, y también en todos los niveles primario, secundario y universitario. Y no discutimos más la educación. Y esto que vos decís fue mutando, bueno, ponemos un poquito de presupuesto acá. Ningún gobierno ha apostado fuertemente a la educación. Yo por lo menos no lo recuerdo de... Hubo políticas que estuvieron relacionadas. A ver, por ejemplo, la repatriación de investigadores que se habían exiliado durante los 90 y que volvieron durante la época del kirchnerismo, fue una política educativa, porque se recuperaron aportes científicos que mejoraron determinadas investigaciones. Hubo algunos fondos extraordinarios para las universidades en algún momento del kirchnerismo. Pero también en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández ya empezaban los gremios docentes a advertir, el deterioro es muy profundo con esta inflación y estos recursos, pero además no es solamente el deterioro salarial, sino de las condiciones en las que vos ejercés. Por ejemplo, en las universidades. Vos tenés muchos docentes que están en condiciones de ayudantes de primera simple. Sí. Lo vamos a explicar en términos sencillos. Es el primer escalón en el que vos ingresás a la carrera universitaria. Exacto. ¿Cuál es el salario de ese docente? 150.000 pesos, 170.000 ahora. Da vergüenza decirlo. Es vergonzoso, pero ¿qué fue lo que pasó? Que se fueron ampliando estructuras universitarias y demás, y como no había puntos, el punto es el dinero. Exacto. Como no había posibilidades de tener docentes titulares o con dedicación exclusiva, se iban cubriendo estos lugares con los ayudantes de primera. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, tenés un montón de docentes que ganan 150.000 pesos, 170.000 pesos en la universidad. Es indigno, pero... De nuevo, estábamos pensando hoy, esto que vos decías en una época del kirchnerismo, sí, pero es una apuesta grande ahí en la investigación que a mí me parece fantástico, pero todos los otros niveles quedaron desajustados. Entonces, ¿cómo llega también en ese proceso que no solamente implica el docente, sino al receptor que es el alumno? ¿Cómo llega el alumno a la universidad también, no? Porque digo, estamos teniendo una educación que cada vez es de más baja calidad y que tiene que ver no solo con lo poco que gana el docente, sino que se va checando todo, el estímulo, la motivación, el exceso de responsabilidades que tiene el docente para educar, las no condiciones, como decías recién vos, Pablo, que no se generan en ningún ámbito, ni en el universitario ni en los otros niveles. Entonces, a mí me preocupa qué tipo de sujeto ciudadano vamos a tener de acá 15, 20 años, porque esa consecuencia también la vamos a tener. Absolutamente. El vaciamiento que, según los números que estás leyendo ahora, el vaciamiento que vamos a tener ahora, ¿cuánta matrícula vamos a tener en la universidad pública? ¿No? Y esos
dentro de 6, ponele 7 años, serían los próximos profesionales o docentes que deberían educar a las próximas generaciones. Bueno, ahí va a haber también un vaciamiento. Sí, hay docentes que se están yendo. Hoy la docencia es un lugar que expulsa el lugar de integrar. Sí. Porque vos tenés, por un lado, chicos que no quieren ser docentes, sí, que van a una jupa y se inscriben en otras carreras, sí, y por el otro lado, lo charlábamos hace poco con Mariano Cantero en el Balseiro, la cantidad de especialistas con más de 30 años de experiencia que se van a otros lugares. Sí. Aquí mismo la titular del gremio docente de la universidad, Florencia Granato, lo había advertido. Sí. Es evidente que en todos los niveles educativos se está viendo una dificultad central sobre el salario y las condiciones docentes. ¿Y por qué planteamos también las condiciones docentes? Porque ahí hay otro elemento, ¿no? La apuesta por una escuela inclusiva, por chicos que están mejor dentro de la escuela que en un ámbito más vulnerable, sí, también les ha exigido a los docentes y a las instituciones contenerlos a cualquier costo, ¿no? Sí. Entonces, a veces no se cumplen con determinadas condiciones de la calidad educativa, pero es preferible tenerlos en las aulas. Y esto habla de la degradación social que tiene la Argentina, un país con más del 30% de pobres de hace un largo tiempo. Entonces, ahí también tenemos otro elemento. Bueno, es una educación inclusiva desde la calidad o desde lo social, porque no es lo mismo. No, que no puede ser un contenedor de personas, ya sean niños, adolescentes. Esto es muy personal lo que digo, pero no es a cualquier precio. Por eso digo que hay que seguir discutiendo en términos de políticas públicas educativas. Los ministerios no discuten nada hoy. Bueno, que siga pasando. Esto lo escuchamos todo el tiempo. No se repite. Que pase, que lo contenga el sistema. ¿Y cómo llega? Estamos teniendo alumnos de primer año, del nivel medio, que no saben leer y escribir, Pablo. Y digo, todo eso tiene un impacto también en la salud mental de los docentes. Sí, claro. Porque digo, les estamos trasladando todo. Claro, al ser un organismo de inclusión social, entre comillas, y que corre todo el tiempo el objetivo pedagógico. Y bueno, estamos haciendo enseñanza, aprendizaje, tiene el docente hoy ese rol mediador de la cultura y de los saberes científicos. No, eso está como muy, muy privilegiado en algunas instituciones. Pero además, si a la par de esa decisión de incluir al niño, que podemos coincidir, niño adolescente, mejor que esté en las aulas que esté afuera. Sí, pero ¿por qué no armamos otros lugares? Bueno, pero además, claro, o cómo vos complementás esa responsabilidad que le trasladás a las escuelas. Porque vos decís, bueno, yo prefiero al niño en las aulas, al adolescente en las aulas. Bueno, ¿y cómo trabajás a la par de lo que ya está haciendo el colegio o el docente para fortalecer y que ese niño o adolescente no solamente esté, exacto, sino que tenga condiciones de aprendizaje adecuadas? Mira, hace poquito estuvo Luis Otero, que es un investigador, director del CONICET. Había estado en Japón, sí, porque están realizando un trabajo en conjunto con investigadores japoneses para un aspecto del tratamiento de la cura del cáncer. Y algo que nos señaló, que para mí no pasó desapercibido en el análisis, es que él indicaba que en Japón, en el colegio secundario, empiezan a trabajar ya desde tercer año a complementar inmediatamente con las universidades. Uh-huh. Entonces ya desde tercer o cuarto año, los chicos ya tienen que elegir, supongo que ahí debe haber un acompañamiento pedagógico que les ayuda ir a orientándolos. Claro, entonces ya cuando ingresan a la universidad, tienen una formación, por ejemplo, si quieren ser químicos, en química, sí, tan fuerte, tan alta, que el proceso universitario los perfecciona. Totalmente. No tiene que formarlos de cero, los perfecciona. Uh-huh. En la Argentina estamos viendo a ver cómo hacemos para que el chico que se alimenta mal, que tiene a lo mejor dificultades sociales en la casa, que tiene problemas de las adicciones, no se nos vaya del aula. Que no se nos caiga del sistema. Es muy difícil, ¿no? Porque esto no está puesto en debate. No. Y al docente lo abruma. Bueno, pero si no tenemos los números, o por lo menos yo no los tengo, de la cantidad de carpetas psiquiátricas que hay a nivel de la docencia. Y digo, y no creo que sean inventadas, porque realmente admiro hoy el rol del docente en cualquiera de los niveles. Hay que estar en un aula tramitando con todo lo que sucede, porque ya no tiene más que ver solamente con lo educativo. Pero me parece que hay que replantearse eso. De nuevo te repito, no es a cualquier precio. En todo caso, empecemos a pensar en otros espacios que contengan
De nuevo, ese espacio no se piensa porque requiere una inversión en lo social importante, que ningún gobierno la quiere dar. Pero es complicado cuando vos corres ahí el objetivo, porque entonces estamos sosteniendo personas en el sistema porque no se puede resolver la problemática de otra forma. Y también me parece que es un rol fundamental el que la familia deposita en la escuela y deposita en la universidad a veces y en otros niveles terciarios. Y le traslada las propias frustraciones, por eso vemos a veces papá o mamá que van y golpean a un docente. Porque es esa frustración personal de los objetivos que no logra su hijo o su hija, el no poder cumplimentar determinadas condiciones que la educación les exige y que terminan trasladándoselas a los docentes. Sí, totalmente. Y también no hablamos de esto, de lo que, a ver, te escuchaba hace un rato hablar de el tema de la pobreza estructural. De índices que no se mueven y que nos quieren vender que se mueven, y hoy tenemos un niño que de los 0 a los 5 años que no está bien nutrido, no puede aprender nada, Pablo. Y eso te lo puede decir un neurólogo. Digo, estoy hablando desde otra... O un niño que tiene que cuidar a su hermanito. Exacto. O un niño donde no hay una contención en el hogar. Tenemos niños en la ciudad de Río Cuarto consumiendo desde los 11 años, 10 años. ¿Qué le podemos exigir? Exacto. Entonces, y el deterioro que el consumo problemático provoca, digo, ahí empiezan a jugar otras variables. Pero realmente hoy ser docente en Argentina, en cualquier ciudad de la Argentina, realmente es admirable. Es muy complejo y creo que necesitamos un análisis exhaustivo del tema de la educación. No se discute ministerialmente. Hoy no se discute prácticamente nada en la Argentina. Nada. Los títulos de los diarios van por el riesgo país, por el bono, por a ver cómo reacciona el mercado. Acá mismo en Río Cuarto, los últimos grandes debates no han incluido tampoco la educación. No. Hay un déficit tan estructural de los temas profundos que requiere la Argentina. ¿Acaso porque vamos en crisis, de crisis tras crisis, porque hay una clase dirigente que está absolutamente desacreditada, en la que nadie confía? Entonces todos esos procesos terminan desvirtuando los espacios de debate. Pero nos vamos a dar esta oportunidad. Si te parece, Yani, recuperamos el tema, el próximo programa, y vamos a intentar convocar a representantes de la universidad y de la educación pública para que en este mismo espacio se sumen para que podamos debatir en conjunto. Vamos a ver cómo nos acomodamos, pero me parece que va a estar bueno darle una continuidad. Sumamente interesante. Ellos son los protagonistas, es así. Los vamos a convocar entonces. Yani, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Y a cuidarse. ¿Trajo paraguas, bota de agua? No, nada, absolutamente. Bueno, así estamos, Carlitos, ¿no? Y eso que lanzamos el alerta, arrancamos el programa diciendo la alerta. Gracias, Yani. Hacemos una pausa, música, ya volvemos.